Bueno, pues continuamos con la jornada de capacitación sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS y la Agenda 2030. A continuación va a desarrollar su ponencia Marta Castillo Charfolet. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es agente de igualdad por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en el ámbito de la igualdad y la no discriminación y en el campo de las políticas públicas. Ha desarrollado más de 40 estudios, evaluaciones y proyectos de diverso tipo sobre este tema. Ha trabajado en la Agenda 2030 para UNICEF, ha hecho evaluaciones del Programa de Cooperación Internacional Mujeres y Desarrollo y el Programa Patrimonio para el Desarrollo 2006-2013 para el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la actualidad es responsable de proyectos del área de estudios e innovación social de la Fundación Tomillo, que es una entidad que se dedica a la inserción y el trabajo con niños y jóvenes. Nos va a presentar un estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España. Es decir, ella, en un momento dado, su entidad se plantea, bien, tenemos los ODS, de los que llevamos hablando toda la mañana, y qué hay de los ODS, qué hay del género y los ODS o del género dentro de los ODS, más allá de que hay un ODS número 5, que es igualdad de género. Y bueno, pues descubren que no es oro todo lo que reluce y en algunos ODS, los ODS creados en el año 2015, donde ya éramos modernos, pues hay algunos ODS que son ciegos, según su terminología, respecto al género. Entonces, hacen un estudio en profundidad de qué hay en los ODS sobre género y sobre ello, sobre lo que nos va a hablar, como vamos a ver a continuación. Pues nada, adelante, Marta. Muchas gracias, César. Buenos días a todas las personas que estáis aquí presentes. Veo que sois público universitario la mayoría, ¿no? Estáis estudiando, estudiantes. Me alegro mucho de tener la oportunidad de contaros este estudio que hemos hecho y aprovechar para lanzar algunas cositas sobre las que me gustaría que reflexionarais. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Fundación Juste, que nos ha recibido de maravilla y nos ha tratado fenomenal estos 2 días que estamos aquí, así que os traslado mi agradecimiento por eso. Directora, es un gusto tenerle aquí escuchándonos. Espero que esto que le contemos le resulte de su interés. Ha habido una cosa que ha dicho Vicente en la ponencia anterior que me ha encantado, por cierto, Vicente. Ha sido que la paz, si queremos la paz, cada persona tenemos que trabajar por ella, ¿no? Tenemos que tirarnos, lanzarnos a por ella, poner nuestro grano para construir la paz. Bueno, pues con la igualdad entre mujeres y hombres tenemos que hacer lo mismo, deberíamos planteárnoslo igual. La igualdad entre mujeres y hombres en las sociedades no es un trabajo de las mujeres. Os miro a vosotros, chicos, os interpelo a vosotros. Esto os afecta a vosotros también, porque la situación que hay… ¿Se me escucha bien? Sí. La situación de desigualdad en que estamos las mujeres implica la prevalencia de una cultura en la que vosotros también estáis atrapados, con un sistema de valores que os limita y os constriñe igual que a nosotras, que os coloca en una posición y a nosotras en otra que no nos gusta a ninguno de los dos, ni a nosotras ni a vosotros. Y para hacer avanzar en sociedades como la nuestra y lograr que todas las personas tengamos oportunidades de autonomía, de plenitud y de construir nuestros proyectos de vida en libertad, llegar a esa situación es una responsabilidad de todo el mundo. Mujeres y hombres, chicas y chicos, niñas y niños, da igual la edad que tengamos, ¿no? Bueno, de eso va un poquito mi ponencia de hoy. Os cuento, entro ya más en materia, en detalle, ¿no? En el estudio, en el estudio que hemos hecho, que nos lo financió el Ministerio de Sanidad, que surgió a partir de una inquietud que tuvimos y de 2 constataciones que hicimos. La inquietud fue pues cómo recogía la Agenda 2030 los intereses, las demandas, las expectativas y, en definitiva, la agenda de las mujeres, ¿no? Esta hoja de ruta internacional de desarrollo, que por primera vez en la historia implica a todos los países, porque los objetivos de desarrollo del milenio eran solo para países en vías de desarrollo, que no estaban totalmente desarrollados. Bueno, pues la agenda es una hoja de ruta también para los países desarrollados. Entonces, por primera vez tenemos un marco de desarrollo común o global, vamos a decir.
donde todos los estados deben sentirse interpelados, y no solo los estados, ¿no? Luego hablaré de esto. Entonces decíamos, bueno, ¿y las mujeres dónde estamos en esta agenda? ¿Y esto qué supone además para España? Esa era la pregunta de partida. En cuanto a las constataciones, veíamos que los estudios que se estaban empezando a producir, porque cuando empezamos a hacer este estudio era el año 2017 y en España no había nada desarrollado, el Gobierno no había tomado medidas al respecto todavía, veíamos que las herramientas que se iban sacando de distintos sectores y los estudios nunca abordaban la perspectiva de género. O sea, en esos estudios, en esas guías, no se hablaba de las mujeres y la agenda. Esta era la primera cosa que vimos. La segunda cosa que vimos es que en todos los debates que se estaban empezando a generar, el movimiento de mujeres nunca estaba presente. Lo que había era organizaciones de desarrollo, básicamente, de cooperación. Estoy hablando de los procesos, sobre todo en la sociedad civil, ¿no? De hecho, se construyó una plataforma que se llama Futuro en Común, que está básicamente constituida por organizaciones de cooperación, cooperación internacional, cooperación al desarrollo, etcétera, pero donde no hay organizaciones de mujeres, solo hay 3 organizaciones, una de ellas regional y los otros 2, digamos que son poco representativas, pero las grandes organizaciones del feminismo no están y no veíamos que estuvieran por ninguna parte. Y nos decíamos, bueno, ¿y dónde están las organizaciones de mujeres? ¿Quién escucha sus intereses? ¿Dónde están? ¿En qué foros están diciendo nosotras queremos esto? ¿No? Esta era la cuestión de partida. Bien, entonces, claro, nosotros le planteamos el proyecto al Ministerio de Sanidad y le dijimos, mira, como objetivo nos planteamos contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en España haciendo este tipo de análisis para ver qué deberíamos hacer o por dónde debe ir la implementación de la agenda en España. Y eso comprendía, digamos, 3 objetivos específicos. Lo primero era hacer un diagnóstico sobre la situación actual de mujeres y hombres en España en cada uno de los ODS, lo cual era una tarea complicada. Ahora os contaré cómo lo abordamos. Lo segundo era organizando y dinamizando un debate entre entidades del tercer sector. Nos parecía que esto no se tenía que quedar en un estudio promovido desde el área de estudios de mi fundación, sino que esto evidentemente teníamos que hacer el estudio, la reflexión extensiva a organizaciones de todo tipo de la sociedad civil. Ahora os contaré cómo hicimos este proceso participado, cómo lo dinamizamos y cómo recogimos los resultados, ¿no? La tercera tarea o objetivo operativo que nos planteábamos era luego divulgar este enfoque y estos resultados. Claro, nosotros partíamos de la idea, ya defendida por ONU Mujeres, de que el ODS 5, que es el de igualdad de género, es un prerequisito para el cumplimiento de todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que no vamos a llegar nunca a un desarrollo sostenible si no transversalizamos o aplicamos horizontalmente la igualdad entre mujeres y hombres. Porque eso significa tener sistemáticamente en cuenta las voces, las necesidades y las situaciones de las mujeres en todos los ODS. Tened en cuenta, chicas y chicos, que las mujeres somos más de la mitad de la población. No se pueden tomar decisiones al margen de la mitad de la población porque simplemente no son legítimas. Y esto es lo que siempre está ocurriendo. Es decir, las mujeres no estamos en las instancias donde se toman decisiones, no se nos pregunta, en los procesos de negociación de paz, ya lo ha comentado Manuela, entre el 2 y el 5% de los procesos de negociación de paz tienen alguna representación femenina. Pero ¿cómo es esto? Cuando estamos negociando la paz para un país, ¿cómo podemos dejar fuera la mitad de la población? ¿Quién decide que la mitad de la población que tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas y que sufre las determinadas situaciones en función de su situación social, que la de las mujeres siempre es subordinada a la de los hombres, quién decide que las mujeres se quedan fuera? ¿Y por qué ocurre esto? Esta es la pregunta, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, creíamos que era necesario divulgar los resultados de este estudio y esta es la tercera vez que presento este estudio en este foro. Y creo que voy a seguir presentándolo porque el tema da para mucho, ¿no? Ahora, muy bien. Nosotros hicimos el estudio, como os decía, a través de un análisis documental muy exhaustivo, bibliográfico, estadístico sobre todo, fundamentalmente de fuentes estadísticas oficiales, pero en muchos casos ha habido que acudir a fuentes que no son oficiales. ¿Por qué? Pues porque cuando quieres cubrir una gama tal de objetivos y de temáticas, en muchos casos te encuentras que no hay información estadística disponible. Esto es una barrera gigantesca.
en España y en el resto de países. Es decir, si yo quiero saber o conocer cuál es la situación, la presencia, la participación de las mujeres en un determinado ámbito, el que queráis. Si no hay estadísticas y estudios, no vamos a saber en qué situación están, lo cual dificulta o es una barrera importante a la planificación de políticas a ese respecto, ¿no? Entonces, nosotros hemos levantado información de una manera muy masiva, ¿no? Luego, como os decía, hemos hecho un proceso de debates participados con entidades del tercer sector, que ha sido quizá la parte más interesante de este proceso de construcción del estudio, y una revisión de análisis también del plan de acción adoptado por el Gobierno de España, digamos que a partir del mes de julio, yo creo que se publicó en el mes de julio, después de que España hiciera el examen voluntario ante Naciones Unidas. Nosotros estuvimos revisándolo también para ver cómo se recogían los temas de género, ¿no? Pero eso os interpelo a que entréis en el estudio. Podéis entrar en la web de la Fundación Tomillo, donde está colgado el estudio. El estudio tiene 350 páginas, os lo aviso. Pero podéis entrar y hacer así una cata y decir, uy, pues esto me interesa. Uy, pues ahora le he hecho un vistazo, como va organizado por temas, y los temas son los distintos ODS, pues si tenéis un tema particular que os interese, entrad y leerlo. Será entre 15 y 20 páginas, a lo mejor. Un día entráis, miráis una cosa, otro día miráis otra cosa, os lleváis un barniz interesante de la situación. Aquí. Me detengo mínimamente en el tema del proceso participado que os comentaba. Nosotros invitamos a 75 entidades del tercer sector a participar en los debates que hicimos, que fueron 7 mesas de trabajo sectoriales. En estas mesas lo que hicimos fue agrupar los 17 ODS por afinidades temáticas. Y, como os decía, invitamos a 75 entidades, de las cuales participaron esas 30 que veis ahí. Tenéis entidades de trabajos, o sea, que trabajan en temas concretos como medioambientales, tenéis a Greenpeace, o tenéis a Ayuda en Acción, u otras entidades que trabajan con migrantes o con población gitana, tenéis a PN, muchas que trabajan en temas de pobreza y también en temas de paz, ¿no? Pero quizá la peculiaridad mayor de estas mesas es que nos parecía que tenían que tener un carácter mixto. Cuando digo mixto, es que no solo tenía que haber organizaciones, no ya de cooperación, sino organizaciones sectoriales, sino que tenía que estar justamente el movimiento de mujeres. Porque era importante recoger las voces del movimiento de mujeres, de manera que en todas las mesas siempre ha habido alguna organización feminista representada. Y eso creo que ha dado lugar a un proceso interesante incluso entre las propias entidades. A mí ha habido entidades a las que me he encontrado después de hacer este trabajo con ellas, esto se hizo en los meses de junio y julio del año pasado, que me han dicho, oye, pues mira, a partir de este proceso que hicimos con vosotros hemos iniciado una reflexión interna. Y yo dije, perfecto, hemos conseguido lo que queríamos, porque lo que queríamos también era remover dentro de las organizaciones procesos que quizá ni se habían planteado hacer o que no habían iniciado, pero que tarde o temprano iban a tener que iniciar. Bueno, una de las conclusiones interesantes, bueno, debo decir que recogimos unas conclusiones de la propia ONU Mujeres, ¿no? Como yo os decía, atacar los ODS en España para ver la situación de mujeres y hombres en cada uno de los ODS, que son 17, era un trabajo inabarcable casi. Inabarcable, porque están todos los temas. Entonces, intentábamos acotar cómo nos aproximábamos a la información, sobre todo teniendo en cuenta que había muchos temas o ámbitos donde no iba a haber datos estadísticos. ¿Qué hicimos? Digamos que nos ceñimos a los indicadores y metas de género que plantea la Agenda 2030. Como veis en este esquema, que es muy interesante, veis que la Agenda 2030 se compone de 137 metas y 252 indicadores. Bueno, pues según el análisis que hizo ONU Mujeres, solo el 29% de las metas y únicamente el 21% de los indicadores son indicadores de género o tienen un enfoque de género. Lo cual nos está diciendo que ya de base tenemos un problema súper gordo. Tened en cuenta que esta agenda es una agenda que es para España, pero es para Irán, pero es para Tanzania, pero es para todos los países. Entonces decimos, vamos a ver, en España podemos tener un grado de desarrollo X de la igualdad entre mujeres y hombres, pero hay muchos estados que no están en la misma situación. Con lo cual, si ya de partida tenemos este problema para marcar una hoja de ruta con enfoque de género, pues es una limitación de partida, de base, para marcarle a los estados, como os digo, una hoja de ruta de por dónde tiene que ir usted y luego para hacer un seguimiento de las actuaciones que emprenden.
Entonces, como veis, tenemos 6 ODS que son ciegos al género. Quiere decir que no tienen metas y tampoco tienen indicadores de género. Estos de los que voy a hablar a continuación. Tenemos 5 ODS que son poco claros al género, con respecto al género, y tenemos estos ODS que sí que son sensibles al género, es decir, que formulan metas e indicadores desagregados, ¿verdad? Ay, a ver, que no consigo. Ahora. Bueno, entonces, en síntesis, lo que hicimos en el estudio en cuanto a España fue hacer el estudio con alcance estatal, no llevándonoslo a comunidades autónomas, porque eso ya sería rizar el rizo, haciendo ese análisis que os decía en cada uno de los ODS centrado en los indicadores y metas fijados en cuanto al género y haciendo un análisis que nosotros creíamos que era el más pertinente en aquellos ODS que no tenían indicadores. ¿Cómo hicimos ese análisis? Pues centrándolo en la presencia y participación de mujeres en cada uno de esos ODS, en la manera en que acceden a bienes, servicios y recursos y también en roles, actitudes y conductas de hombres y mujeres en esos ámbitos, ¿de acuerdo? Además, hemos incorporado en cada una de las fichas donde analizamos cada uno de los ODS un apartado que a mí me gusta mucho, que es el de qué piensan las mujeres. Entonces, siempre, digamos que metemos en una forma muy gráfica, una mujer con un bocadillo, un pensamiento o una estadística sobre qué dicen las mujeres acerca de ese tema. Yo os invito a que lo miréis porque creo que es bastante revelador, es interesante, ¿no? Realmente, cuando tú preguntas a las mujeres, que casi nunca se nos pregunta o no se nos pregunta suficiente, nosotros sabemos lo que queremos, sabemos cuáles son nuestras expectativas, sabemos por dónde queremos ir. Lo único que hay que hacer es preguntarnos y no decidir por nosotras. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Muy bien? Vale, perfecto. Bueno, a ver, estos ODS yo os decía que no son sensibles al género, son ciegos al género según ONU Mujeres. Es decir, si vosotros veis las metas y los indicadores, ves que no se recoge nada relativo a niñas, mujeres, etcétera, ninguno de esas metas y ODS. Entonces, yo siempre digo que, vamos a ver, que las políticas públicas siempre tienen un impacto en las personas, porque las políticas públicas se dirigen a las personas. Es decir, cuando hablamos de agua, por ejemplo, que es el ODS 6, agua limpia y saneamiento, o hablamos de energía asequible, o hablamos de industria, innovación e infraestructura, estos ámbitos siempre tienen un impacto diferenciado de género, porque al final las políticas siempre se construyen para las personas y como en sociedad mujeres y hombres no tenemos la misma situación social, las políticas no impactan de la misma manera en mujeres y hombres. Todas las políticas tienen un impacto en las personas, porque las políticas se dirigen a las personas. Podéis pensar que hablo de políticas públicas y en realidad el grueso de la actuación, vamos a decir, en estos ámbitos podemos atribuírselo a los poderes públicos, que son quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, pero políticas también tienen las grandes empresas, por ejemplo, las empresas. Políticas también hacemos o tomamos medidas, pero son políticas corporativas, también el tercer sector, las organizaciones del tercer sector, etcétera. Todos los agentes sociales estamos interpelados en la implementación de la agenda. Esta también es una novedad de esta agenda. No solo los poderes públicos, La agenda la tenemos que asumir como propia las organizaciones del tercer sector, las empresas, incluso la ciudadanía. Se nos interpela a que individualmente seamos responsables con esa agenda y pensemos cómo podemos contribuir. Cuando yo decido coger una lata y reciclarla, yo ya estoy tomando una decisión. Cuando yo decido meter mi dinero en un banco socialmente responsable, yo ya estoy tomando una decisión. Cuando yo decido comprar a granel en vez de envasado en plástico, yo ya estoy tomando una decisión. Ojo, que el poder de nuestra actividad cotidiana como ciudadanos y ciudadanas es increíble el peso que tiene. Lo que pasa es que no nos paramos a pensarlo. Pero la toma de decisiones individual tiene una fuerza gigante, Si todos los que estamos nos ponemos a pensar individualmente en nuestras decisiones, tenemos la capacidad de mover el mundo, si queremos. Es así. Bueno, yo os decía que todas las políticas tienen impacto en las personas
porque las políticas se dirigen a las personas, y os voy a poner varios ejemplos de por qué habría que incluir a las mujeres y a sus necesidades en estas políticas, ¿no? Voy a dar varias pinceladas. Por ejemplo, si pensáis en el agua, pues sabemos que hay una relación directa entre pobreza y agua que está suficientemente acreditada por distintas agencias de Naciones Unidas, pero además que normalmente son las mujeres las principales usuarias del agua, porque son las que cocinan, son las que limpian, son las que lavan y son las que acarrean el agua a las casas, ¿no? Poneos, no quizá en un contexto como el de España, aunque si nos pensamos en la España de los años 60 o de los años 50 en el mundo rural, bueno, esto no nos pilla tan lejos, ¿eh? Las mujeres son las que van al lavadero, las mujeres son las que van al pozo, o sea que esto no es tan extraño, no nos suena tampoco tan raro en nuestro contexto cultural, ¿no? Entonces, el caso es que cuando hay suministros accesibles de agua, las mujeres son las que se ven más beneficiadas, porque ganan tiempo, ganan autonomía, porque además eso favorece la higiene y la seguridad alimentaria de toda la familia, o sea que tiene un impacto en toda la familia, y pensad además que cuando las mujeres van a acarrear, a recoger agua o van a las letrinas públicas, están expuestas a un riesgo de violencia que los hombres no tienen. Y muchas de las violaciones o agresiones sexuales se producen, en muchos casos a niñas, que son niñas las que van a cargar el agua, en esos transcursos, ¿no? En esos tránsitos, a coger o a recoger agua, etc. Entonces, digamos que realmente es muy necesario, o sea, tiene un impacto gigante el tema del agua, de la accesibilidad al agua para las mujeres. En el caso del ODS 7, por ejemplo, que es el de energía, pues vemos que como las mujeres sistemáticamente tenemos rentas inferiores a las masculinas, estamos mucho más expuestas a la pobreza energética, es decir, a no poder cubrir nuestras necesidades de energía a lo largo de la vida, de no calentar la casa. Cuando vemos las estadísticas de la encuesta de condiciones de vida del INE en España, vemos que las mujeres tenemos más esos problemas. Pero no solo es que a lo mejor no podemos calentar la casa, sino que a lo mejor no podemos enfriarla porque tenemos menos aparatos de equipos de aire acondicionado y eso es porque nuestras rentas son inferiores. O no podemos tener ventanas de puente térmico o los tenemos en menor medida porque al tener menos rentas pues no podemos comprar igual electrodomésticos eficientes o tener sistemas para tener las casas mejor acondicionadas con menos pérdidas de energía o mejor aclimatadas. Luego hay un montón de cuestiones de la energía que se vinculan a las mujeres. Otra cuestión también tiene que ver con la huella energética, la huella de carbono, que esto, por ejemplo, en España no está muy estudiado, pero en los países nórdicos está más estudiado. Por nuestros hábitos de consumo, de alimentación, etcétera, nuestra huella de carbono, la huella de carbono femenina es inferior a la masculina. Y eso tiene que ver porque usamos menos el coche, y esto está vinculado también al ODS 12, que es el de producción y consumo responsable. Usamos menos el coche para nuestros tránsitos, para nuestra vida cotidiana, sobre todo para las cuestiones privadas, ¿no? Pero es que además comemos menos carne. Y según la FAO, el 18% del CO2 liberado a la atmósfera proviene del ganado. Y los hombres comen mucha más carne que las mujeres. Luego, la huella energética, que es la suma de todos esos gastos y pequeños consumos cotidianos, la huella energética masculina es mayor, es más contaminante que la femenina, según dicen estos estudios. Luego, fijaos si hay que tener en cuenta o no, considerar o no a las mujeres cuando se hacen políticas de energía asequible, eficiente, limpia, sostenible, etcétera, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más porque podría seguir hablando de esto, pero es que me voy a ir de tiempo y no me quiero ir de tiempo, ¿no? Bueno, me quedan 10 minutos, genial. Vale, voy a intentar ajustarme a los 10 minutos. Entonces, algunos de los resultados que quiero traer esta mañana a colación son resultados de ese proceso que hicimos con las entidades. Fijaos que reunimos a 30 entidades que son de su padre y de su madre, no tienen nada que ver unas con otras, en 7 mesas distintas, tocando temas muy diversos. Y de esas mesas salen 4 temas clave comunes a todas las mesas. Es muy interesante que se hagan estos temas. Entonces, se arguye o las entidades propugnan que hay 4 cuestiones que siempre vamos a tener que tener en cuenta en la implementación de políticas públicas y que son críticas para promover la igualdad entre mujeres y hombres en España y en cualquier otro lugar del mundo. Porque si hay una cosa que la Agenda 2030 ha conseguido sacar a flote es
que las mujeres sufrimos o experimentamos opresiones específicas por ser mujeres en todos los lugares del mundo, con mayor o menor intensidad, pero las opresiones son las mismas. Y esto nos hace iguales a todas las mujeres, las del sur y las del norte. Esto lo compartimos por el hecho de ser mujeres. Y esto es una cosa que yo creo que hay que poner de manifiesto en la agenda, que la agenda, decimos, es que es una herramienta o un instrumento que es imperfecto, que es mejorable, que no sabemos si se va a cumplir, que parece más un horizonte que un camino, ¿no? Podemos verlo así. Pero yo creo que hay que extraerlo como una oportunidad, hay que pensarlo como una oportunidad, como un marco de pensamiento común a todos los países firmantes, que somos todos de culturas muy diversas, de formas de gobierno, regímenes distintos y de religiones distintas también. Y sin embargo, es una hoja de ruta que yo creo que permite extraer este tipo de análisis y que hay que tomarlo como una oportunidad. Bueno, pues os decía que las cuestiones transversales que salían de estas mesas eran las siguientes. La primera es que hay que erradicar las violencias contra las mujeres. Y hablamos de las violencias estructurales, ¿eh? No hablamos de la violencia, por supuesto, la violencia de género, la violencia directa, interpersonal, claro que sí. Pero cuando hablo de violencias estructurales estoy hablando de cosas muy amplias, ¿eh? Estoy hablando de la desigualdad de oportunidades, de las diferentes condiciones y posibilidades de participar, de llegar a los recursos a los servicios públicos, por ejemplo, de las menores rentas disponibles. Estoy hablando de la violencia simbólica, de la enorme violencia simbólica a la que estamos sujetas las mujeres. Estoy hablando de España en este caso, que es el contexto que mejor conozco. Enormes violencias simbólicas a las que estamos expuestas todos los días. En los anuncios que vemos en las marquesinas, en los mensajes que oímos en la radio, en los chistes que se hacen entre hombres, en las cosas que nos dicen los compañeros de trabajo, en cómo nos cortan en las reuniones de trabajo, en cómo se apropian de nuestras ideas y nos las quitan, en cómo el catedrático utiliza nuestros estudios y los firma ellos. Ahí hay violencias. Esas son violencias. Ojo, es que hay que empezar a mirar las cosas con otros ojos, con ojos de género. Esas violencias hay que erradicarlas, eso es lo que estamos diciendo. Y, por supuesto, aquellas formas específicas de violencia de género, como, por ejemplo, la explotación sexual, la prostitución, el hecho de que un hombre pueda acceder al cuerpo de una mujer, cosa que a la inversa no ocurre ni se nos ocurriría. Eso es una forma de violencia específica contra las mujeres, o la violencia sexual, o los acosos a los que estamos tan acostumbradas en la calle. Voy a haceros una pregunta que me encanta hacer a estudiantes, y lo voy a hacer aquí, venga, para reírnos un rato. ¿Cuántas de vosotras, cómo explicarlo, habéis sufrido algún tipo de acoso en un transporte público, en un medio público o en la calle? Levantad la mano. ¿Cuántas? Dad la vuelta, mirad, mirad. Pues todas o prácticamente todas. Yo también, ¿eh? Todas las mujeres sufrimos eso y está tan naturalizado como si fuera algo que tuviéramos que experimentar. Pero los chicos esto no lo experimentan. ¿Por qué? Bueno, pues esas son las violencias que hay que erradicar. La segunda cuestión transversal sería que hay que visibilizar y compartir los cuidados. Que los cuidados son muy amplios, que los cuidados no solo cuidar del niño o cuidar del padre mayor o de la madre mayor. Que los cuidados son interpersonales, que los cuidados son comprar la comida que está en la nevera, que los cuidados son planificar que al día siguiente hay que planchar la ropa, que los cuidados son gigantescos, que son una carga enorme y que eso hace que las mujeres tengamos menos oportunidades de trabajar, de ganar dinero y de progresar en la vida porque estamos cargándonos con esto. Nosotras y porque la sociedad nos carga con esto. Ya está bien, esas cargas hay que corresponsabilizarlas, es decir, hay que repartirlas en la sociedad, entre los poderes públicos, la familia, la pareja, el padre y todo el mundo. No puede ser que sigamos compartiendo la carga, porque, que sigamos asumiendo la carga del cuidado solitario, porque eso es lo que hace que estemos en la situación en la que estamos, entre otros motivos. Esto está íntimamente vinculado a la participación, a la agencia de los liderazgos. Mientras estemos con esas cargas, nunca vamos a tener el empoderamiento individual y colectivo necesario para llegar a los espacios de poder y defender los intereses y las reclamaciones que tenemos. Y abro un inciso, fijaos lo que está pasando con el movimiento feminista en España ahora.
¿Qué es lo que ha pasado y que estamos viendo en estas manifestaciones masivas del 8 de marzo, estos 2 años consecutivos, y que en los próximos años, no me cabe duda, van a seguir ocurriendo? Esto es una buena manifestación de empoderamiento colectivo, en el que las mujeres nos estamos diciendo, tenemos fuerza si nos ponemos, basta ya, no vamos a seguir como la situación que tenemos hasta ahora y esto tiene que cambiar. Pues esto es lo que hay que hacer a nivel colectivo y a nivel individual para tener capacidad de influencia donde hay que tenerla y para que al implementar la agenda nuestros intereses se tengan en cuenta. Bueno, resignificar y revalorizar los saberes y el trabajo de las mujeres es, digamos, la última cuestión transversal clave. Eso quiere decir que, bueno, el conocimiento científico, lo que es considerado ciencia, siempre ha sido determinado por hombres. Los hombres son los que crearon las academias, crearon la ciencia, el concepto y la idea de la ciencia y de lo científico. Y los saberes de las mujeres nunca se han considerado científicos, aunque nosotras fuéramos las que hemos acumulado saberes de determinadas prácticas del cuidado, de prácticas del ganado, de prácticas de la salud, de prácticas vinculadas a la protección de las semillas, de prácticas de cuidado del patrimonio. Y todo eso no se considera científico, ni se consideran saberes, porque no responden a esos parámetros establecidos como científicos. Pues hay que revalorizar esos saberes y esas aportaciones. Que el problema de todo esto es que las aportaciones de las mujeres nunca han sido consideradas del mismo nivel, sino de segunda categoría. Bueno, voy a ir terminando ya, ¿no? Porque ya no me queda mucho tiempo. Bueno, volviendo a los temas y por cerrar un poquito, los temas de la paz y... A ver, que no puedo. Voy a pasar ahora. Aquí. Uy, se me va. Aunque ya se han tocado los temas del ODS 16 y de la paz, etcétera, bueno, pues yo... A ver, es que se me ha vuelto a ir la diapositiva. Aquí, de acuerdo. Decíamos, bueno, varias de las personas que me han precedido en la intervención decían que el ODS 16 es un cajón desastre donde hay un montón de temas muy críticos metidos, ¿no? Está el acceso a la justicia, está calidad democrática, está la transparencia, hay temas de violencia de género, de trata, otros delitos. Bueno, en el caso de España, fijaos, estos son algunos datos que hemos incluido en nuestro estudio, según los principales índices democráticos de Freedom House o del Economist, España está considerada una democracia más o menos estable, más o menos consolidada, que da buenos índices en cuanto a esos parámetros que se contemplan, ¿no? Según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, por ejemplo, España puntúa con 82 puntos, creo que hasta 100 es la escala, en efectividad del gobierno, 81 puntos en rendición de cuentas, 81 puntos en el imperio de la ley, ¿no? Aunque es algo por debajo de los promedios dados a países OCDE, ¿no? En cambio, puntuamos con 58 puntos en estabilidad política o con 68 en el control de la corrupción. De hecho, según Transparencia Internacional, el tema de la corrupción, que es un punto bastante negro en nuestro país, ocupamos el puesto 42 de 180. Pero claro, independientemente de que consideremos que España es un país más o menos democrático, más o menos seguro, incluso si analizamos distintos indicadores, no es óbice para pensar que tenemos unos indicadores vinculados a violencia, por ejemplo a la trata, que son alarmantes. Es decir, en el 2018 en España hubo 47 muertos por violencia de género. Y desde el año 2003, que es desde cuando hay cómputos, hay 975 muertas, que son bastante más de los muertos que causó la banda terrorista ETA desde el año 1960 al año 2010. Entonces, claro, fijaos el tratamiento asimétrico que se le ha dado desde el Estado a un tema como la violencia terrorista de la banda terrorista ETA y cómo se aborda desde las políticas públicas, incluso desde el discurso público, el tema de la violencia de género. Cuando hoy por hoy hay muchas más mujeres muertas y tiene aspecto de que va a haber muchas más. ¿Vosotras creéis que vivimos en un país pacífico? Yo me pregunto que si está ocurriendo esto, podemos considerar que vivimos en un mundo pacífico, en un país pacífico. Y, por cierto, como decía Vicente muy bien, ahora se están oyendo muchas propuestas
más o menos acertadas o más o menos descabelladas de distintos grupos políticos. Hay un grupo político que dice que hay que erradicar o eliminar la ley de violencia de género en España. Yo me pregunto si eso contribuirá a tener un espacio, a tener un país más pacífico. Por cierto, mismo grupo político o partido político que dice que tenemos que tener derecho a portar un arma, lo cual también contribuye a la paz, eso ya lo sabemos. O sea, vamos a oír cosas y yo creo que, como os decía antes, somos responsables individualmente como personas de cómo actuamos y en qué sentido actuamos. Yo creo que el voto también es una manera de pensar cómo actuamos y a qué clase de España y de mundo contribuimos, ¿no? A lo mejor soy un poco demagoga por mezclar todos estos temas, pero a mí me parece pertinente ligarlos, porque es el tipo de análisis que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, voy a terminar ya, porque me queda muy poquito tiempo. Me hubiera alargado más, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto de ser la última es lo que tiene. Fijaos, en conclusión, algunas claves o palancas, ¿no? Aparte de los temas que ya he sacado. La Agenda 30, de verdad, la cuestión de que nos obliguemos a implementarla es una oportunidad. Creo que debe ser tomada como una oportunidad de aplicar el enfoque de género a las políticas, cosa que ahora se viene haciendo de una manera efectuosa cuando se hace. Insisto en la idea de que no es posible formular políticas equitativas ni sostenibles si no se incluye y si no participamos las mujeres. Nosotras tenemos que estar, pero también desde los poderes y desde quienes tienen los privilegios se nos tiene que dejar y se nos tiene que invitar a participar. Bueno, ya no veo la otra diapositiva, gracias. Las violencias y los cuidados deben empezar a ocupar un lugar central en la agenda política de todos los actores, como os comentaba. Hay que recordar que el marco actual vigente en España permite y te da una sólida base de actuación. Tenemos una ley de igualdad que nos colocó en un lugar bastante pionero en su momento, en el año 2007, que no se ha aplicado en su integridad, pero que constituye un marco útil y necesario de actuación. Y creemos que es necesario acometer una doble estrategia de políticas públicas que vaya a profundización en reformas y avances en las políticas consideradas más claves en la igualdad, que son educación, que son violencia, empleo, protección social, salud, participación, urbanismo, etcétera, y sentar las bases en aquellas políticas donde ese enfoque no se ha empezado a aplicar. De todas las medioambientales, cambio climático, consumo, transporte, energía, biodiversidad, agua, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención. Me hubiera encantado poderme extender más, pero espero que os haya resultado, como mínimo, sugestivo. Bueno, muchas gracias. Si esperáis un minutín y os despido, os tenéis que marchar. Bueno, pues muchas gracias al Instituto Alcáceres por su participación y al Instituto Bárbara de Braganza de Badajoz, ¿vale? Gracias, y me quedo con esa imagen de todas las mujeres con las manos levantadas y dándole vueltas a qué es lo que pasa, entonces qué es lo que sucede y qué nos corresponde pensar a los hombres y a las mujeres sobre esa foto que teníais todas con las manos levantadas, ¿vale? Gracias.